Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por haber asistido a esta tan interesante sesión que seguro que vamos a tener, y en nombre de la escuela quería pedir disculpas por el cambio de sala que hemos tenido. Y bueno, quería explicar cuál va a ser el programa que vamos a tener en esta sesión. En primer lugar, hablará Antonio Masguindán en nombre de la escuela. A continuación nos presentará el concurso de la 30ª edición Natalia Agromayor. Después tendremos la conferencia de Alfredo Payá sobre lo inédito. Después tenemos dos conferencias del ganador local del año pasado, que es Nicola Damaso, y luego después el ganador local de la 27ª edición, que fue uno de los ganadores, que fue Juan Carlos Bragado, ¿no? Y luego ya por último cerraré yo pues dándoos los datos en cuanto al tipo de premios que se dan y las fechas de entrega y por supuesto mi contacto para que cualquier duda tengáis también como referencia, ¿no? Entonces, sin más dilaciones, paso la palabra a Antonio. Muchas gracias. Muy bien, Mar, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero que quiero es transmitiros, yo soy Antonio Masguindán, adjunto de la dirección de esta casa, y Manuel Blanco, nuestro director, pues me ha encomendado que esté en este acto porque él en estos momentos pues está operando de cataratas, o sea que la verdad es que no realmente tenía la mañana realmente comprometida y me dijo que estuviera aquí, cosa que para mí pues es un honor y una satisfacción pues estar entre vosotros glosando o enunciando lo que va a ser esta presentación de la 30ª edición de estos premios Pladur. En principio, pues lo primero que quiero es agradecerle a Pladur el que esté aquí en esta casa, el que se sirva de ella, y bueno, para los que ya tenemos más de 40 años de profesión y que hemos visto pues por dónde navega la ciencia de la construcción, ¿verdad? Pues Pladur, no hay que decir lo que hace y lo que ofrece a la industria de la construcción, pero evidentemente todos, yo vengo del departamento de estructuras, no del de construcción, pero todos los que estamos metidos en la construcción somos testigos de que Pladur ha sido una de las técnicas de mayor innovación en la industria de la construcción. A mí me gusta decir en clase que la construcción que a mí me enseñaron fue la construcción pues del operario con el pañuelo de 4 nudos y la artesa de yeso y el señor que ponía y hacía tabiques uno a uno, y desde luego pues eso hoy evidentemente no existe. Con esto quiero decir que la construcción y todas las técnicas y las manualidades que afectan a la técnica constructiva pues hoy están superadas. Hoy la construcción como tal, con ese entendimiento, pues hay que conocerla, pero tendríamos que meterla en el capítulo de las técnicas históricas, y hoy pues vamos a una construcción de montaje. Hoy se montan, hoy nuestros edificios cada vez tienen más de montaje y menos de manualidad. Para algunos esto es muy triste, para otros puede ser un símbolo de vanguardia, pero es cierto que una lavadora no se construye, se monta, un avión no se construye, se monta, y los edificios cada vez tienen más de montaje. Ya las carpinterías vienen con sus capialzaos, sus alféizares montados, las unidades húmedas de los cuartos de baño vienen monopieza, y bueno, a ver qué nos dicen las impresoras 3D, ¿verdad? Ya de edificios que estamos viendo que ya están haciendo modelos de viviendas. O sea que todo esto es algo que no hay que decir, hay que esperar que va a llegar. No, este mundo ya es el que vosotros, jóvenes, la generación actual, pues va a vivir. Eso, pues por supuesto, no va a desdibujar en ningún momento la actividad del arquitecto. El arquitecto, pues como comentábamos, va a estar siempre presente. De proceso, va a estar a lo mejor de otra manera distinta, pero va a estar presente, organizando, relacionando, coordinando, y entonces en ese sentido pues subrayar la importancia que, por ejemplo, pues la firma Pladur y todas las que trabajan en esa dirección pues están haciendo de asistencia a la construcción de cara al montaje, a la rapidez, a la elección, al sistema, recogiendo pues todos los sistemas normativos que hoy
pues no penalizan, sino que asisten a la construcción en aras de un resultado mucho más positivo, mucho más normalizado, mucho más seguro, mucho más estable. Bueno, como este discurso yo creo que además está en nuestra mentalidad, pues no quisiera tampoco de ninguna manera protagonizar un acto que no es para mí, en daros la bienvenida, deciros que estamos encantados de que este acto de esta edición número 30 de este concurso de soluciones constructivas pueda celebrarse aquí en esta casa, que es vuestra casa, y nada más, sin más, pues me gustaría que el concurso y sus detalles pues os los dé la persona que realmente puede informaros mejor de ello, que es Natalia Agromayor. O sea que cuando quieras pues tienes la palabra. Antes de empezar la exposición sí que me gustaría introducir en 2 palabras, me imagino que todos conocéis la empresa Pladur, ¿vale? La empresa Pladur es líder en España en lo que es la placa de yeso laminado, llevamos más de 40 años, pero la placa de yeso lleva ya más de 100 años. Algunas veces pensamos que es un material tradicional, pero ya en Estados Unidos desde 1880 ya se lleva utilizando, ¿no? No obstante, es una empresa de referencia en el sector, estamos prácticamente en todo el mundo, pero nuestro mercado, el mercado doméstico, básicamente es Francia, Portugal y España. Tenemos 2 puntos de fabricación, 2 fábricas, una aquí en Valdemoro y otra en Zaragoza, y ahora mismo con una capacidad de 90 millones de metros cuadrados. Esto quiere decir que podríamos construir no solo las 100.000 viviendas que se pretende que se visen este año, sino 3 veces más, ¿no? Por lo tanto, os imagináis que hay mucha capacidad que exportamos. Una vez dicho esto, a mí me apetecía arrancar este año el concurso con esta diapositiva. No 30 años del concurso, sino 30 años apoyando la arquitectura. ¿Y por qué me ha gustado arrancar la presentación así? Porque para nosotros es un concurso básicamente de arquitectura, es decir, estamos presentes en universidades de arquitecturas, no de arquitectos técnicos. ¿Por qué? Porque lo primero que buscamos es un buen proyecto. Y, por supuesto, que se pueda construir bien y ejecutar. O sea, son los 2 valores, pero muy importante es que sea un buen proyecto de arquitectura. Por eso, este año esta es la 30 edición, o sea, llevamos ya 30 años con este concurso. Es un concurso de referencia, porque son ya muchos años, ¿no? Y pues por aquí ha ido pasando mucha gente que ahora pues tiene sus estudios, está trabajando, bueno, tenemos gente en todos los sitios, ¿no? Pero básicamente era un poco lo que quería arrancar como 30 años de arquitectura. Como decía, llevamos más de 30 años consecutivos en este concurso. Esta universidad, junto con la de Sevilla, Valladolid, Valencia y Barcelona, fueron las primeras que empezaron en el año 91, ¿no? Se terminó un poco esa edición. Arrancamos con estas 5 universidades y en la edición número 8 se incorporó Portugal. Es decir, el concurso se hizo internacional. Y ahora estamos en torno a una participación de 31 universidades. Prácticamente estamos presentes en todas las universidades de España y de Portugal. Cada año, como veis aquí, se implican muchos arquitectos, no solo en ponencias, en jurados, coordinadores que tenemos en cada una de las universidades y muchos alumnos que se inscriben en este concurso y muchos de ellos repiten. Aquí tenemos, luego os presentaré, aquí tenemos un ganador del año pasado que se ha vuelto a inscribir. O sea, es una experiencia que la gente al final le gusta y repite. Aquí hay una imagen que me parecía interesante. No solo hablar de la historia del concurso, para nosotros se nota cuando tú ves el concurso de la primera edición, que es el que tenemos allá a la izquierda, hasta el 22, pues no solo han ido cambiando los proyectos, la sociedad, nuestra forma de hacer, la representación gráfica. Y lo más importante es que también hemos tenido un recorrido por diferentes tipologías de usos. O sea, nosotros cada año es una tipología, hay obra nueva, rehabilitación, residencial, lúdica, terciario, etcétera. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis que desarrollar vuestra carrera en todo tipo de proyectos y tenéis que entender que este tipo de soluciones son aplicables a todo tipo de construcciones. Eso es interesante que veáis que no es que nosotros siempre hagamos un pabellón modular, no. Nosotros lógicamente estamos presentes en todo tipo de arquitectura. Un ejemplo, esto fue el primer proyecto ganador del año 91, la primera edición.
En esta época lo que se presentaba era un vegetal, 1 a 1, os podéis imaginar que la gráfica ha cambiado mucho, y estos son unos recortes que hemos conseguido, que seguro que no era la presentación definitiva, pero bueno, aquí ya se veía cómo podía ser ese proyecto, que en esta primera edición era un centro ocupacional y recreativo para minusválidos. Este fue el primer proyecto que se creó y el primer ganador de la primera edición. ¿Qué diferencia con el ganador de la edición del año pasado? Digo sobre todo en cuanto a gráfica, ¿no? Esta fue la Universidad de Barcelona, aquí era un proyecto que era arquitectura para vivir. Y bueno, simplemente el ver esta historia, en ahora poner ese foco y ver durante estos 30 años qué ha pasado, no solo en la forma de construir, en la forma de hacer, en la forma que ha ido cambiando la arquitectura, pues un reflejo muy bonito para verlo con nuestro concurso. Por supuesto, este es un concurso para nosotros de referencia y para todas las escuelas. Esto quiere decir que los jurados que participan en la evaluación de estos proyectos intentamos que siempre sean figuras representativas. Aquí he puesto algunos nombres, pues ves aquí ha participado Gabriel Allende, Fisac participó en su momento, Juanjo Monjo, que yo creo que sigue por aquí, Pérez Arroyo, Lamela, Ricardo Aroca, Federico Soriano, Javier Raposo, Rafael de Lauz, entre otros muchos, porque os dais cuenta que en cada edición participan más de 10 jurados, ¿no? Entonces, siempre es un concurso que la evaluación final lo valoran arquitectos de bastante profesionalidad. Que es un poco un ejemplo de un poco todas las mesas de jurados, ¿no? Y ahora sí que digo, bueno, pues hemos visto un proyecto que era el proyecto de la primera edición, ¿no? Bueno, es que ese ganador fue de Madrid. O sea, la primera edición del concurso Pladur se ganó aquí. El proyecto se llamaba Dédalus y el equipo formaba Jesús Arrecubieta Larrañaga y Mariano Benavente Gaona. Estos son quienes marcaron la historia del concurso de la primera edición, del primer proyecto, ¿no? Del primer ganador de la solución arquitectónica. Vale. Esto es interesante porque Madrid ha ganado en 4 ocasiones. ¿Vale? Esta fue la primera, la última fue hace 2 años, ¿verdad? Y en medio ha ganado otras 2 ediciones. Normal, es una universidad donde hay una gran parte de estudiantes y es normal que tenga bastantes. Pero bueno, de las 30 ediciones ha ganado 4 primeros premios. Vale. Bueno, y ahora vamos a pasar a este año. Hemos planteado, cada año intentamos plantear un reto atractivo, que sea ilusionante para los alumnos, ¿no? Y este año pues hemos planteado algo relacionado con el arte. El arte, que le hemos llamado al lema de este año, lo inédito del arte, porque tiene relación con un museo, con una creación poco artística. ¿Vale? Y como localización se ha elegido el Iván de Valencia a hacer una ampliación a este museo. Un museo que ya ha tenido intentos de ampliación en su momento. No se ha conseguido y nos pareció que era un reto interesante poder proponer a los alumnos hacer una ampliación de este museo. Pero queríamos ir más allá de lo que era un museo como los conocemos habitualmente, no de cuadros, sino queríamos que fuera un museo un poco más allá de algo simplemente tipo galería, ¿no? Sino que pudiera ser una experiencia humana, es decir, que en este tipo de museo no hablamos solo de un museo de cuadros, sino puede ser un museo de música, de esculturas, de arquitectura, es decir, una experiencia un poco distinta a lo que podía ser un museo tradicional. Como hablar un poco de los antecedentes de este museo, sí que me parecía interesante resaltar, como decía, que en el año 2002 se le encargó, ya se pensaba hacer una ampliación de este museo y se encargó a este estudio de arquitectura sana, que eran unos arquitectos japoneses que plantearan un proyecto. Este momento yo creo que era un momento bollante de economía, al final se decidió encargar el proyecto a estos arquitectos japoneses, pero al final el proyecto, pues por temas políticos, etcétera, no se pudo llevar a cabo. Fue un proyecto que quedó ahí, el proyecto se realizó, pero nunca se llevó a cabo. Y lo curioso es que además estos arquitectos en el 2010 fueron premio Pritzker, ¿no? Entonces, bueno, pues fue curioso todo este proyecto que se montó y que al final el solar, como veréis ahora, se quedó un poco ahí abandonado. Esto que veis a la izquierda, toda esta parte es el Iván y en su momento tenía esta serie de viviendas alrededor que lo que empezaron a hacer es expropiar toda esta zona para en esta zona de aquí construir la ampliación del museo. Esta expropiación ya se hizo en el 2011, cuando tenían la idea de hacer esta ampliación. Aquí veis ya una parte del solar, ya se ha hecho toda la demolición,
el jardín, este solar ya está libre. Y aquí esto es una imagen del proyecto que proponen estos arquitectos. Era como una cáscara transparente que cubría todo el museo. Era un poco su propuesta, ¿no? La imagen del museo que ellos aportaban era esta idea de transparencia que cubría todos los volúmenes. Ahora nos encontramos con una parcela vacía, o sea, esta parcela amarilla, 2.800 metros cuadrados, en donde se propone esta ampliación que os proponemos como propuesta del concurso. Esta parte de aquí es todo el IBAN, con el acceso por esta parte de aquí. Ahora mismo todas estas calles se comunican, o sea, es accesible a esta parte del solar desde cualquier lado una vez hecha la expropiación. ¿Y qué os proponemos como objeto de este concurso? Alrededor de un proyecto, una superficie orientativa de unos 600 metros cuadrados, en este solar, como os decía, de 2.800 metros cuadrados, totalmente libre a elegir posición dentro de lo que es esa pequeña parcela. Y entonces queremos que tenga un poco como tres partes. La más importante, la experiencia expositiva. Como os decía, tendríais que pensar en un artista, no se me ha ido lo del arquitecto, en un artista que os guste. Cuando hablo de artista puede ser cualquier disciplina. Y sobre ese artista que planteéis un espacio, un museo con un recorrido que permita tener experiencias lumínicas, térmicas, olfativas, acústicas, dependiendo el tipo de artista que hayáis elegido. Esto será una exposición temporal de 3 meses, pero el nuevo edificio alojará otras exposiciones. Tampoco se pretende que sea un edificio que sea modular, ¿vale? Lo importante, que elijáis ese artista que os gusta, que os motive y sobre él hagáis este concurso en su honor, por decirlo así, ¿no? Luego también planteamos, como es una zona, yo cuando estuve viendo esta zona me recordó un poco a la zona de Lavapiés, una zona como antigua, con gente mayor. Entonces también nos pareció interesante poder plantear dentro de esta ampliación algún pequeño espacio pues que permitiera que esta gente también de edad más avanzada pudiera interrelacionarse con gente más joven, con algún tipo de actuación, ¿no? Entonces también proponemos que haya algún espacio multifuncional y, por supuesto, como en todo proyecto, pues una zona de servicios que tiene que haber, ¿no? Todo este tipo todo este programa debemos estar en torno a 600 metros cuadrados, 1 o 2 plantas, cada uno como lo plantee, y, como os decía, un poco recogiendo este programa. Esto es un poco las fotografías que nos encontramos ahora desde ese jardín, o sea, el jardín estaría corriendo por aquí detrás, ¿vale? Ahora estaríamos en la otra calle, sería la parte del jardín, esto lo que queda en esta parte de la izquierda, que era un jardín de esculturas, ¿vale? Para que veáis un poco la tipología de vivienda que os digo, son como cosas... es una zona bonita, pero un poco envejecida. Este ya sería la zona total, o sea, aquí estamos viendo la parcela entera donde se podría actuar, que ahora mismo os digo hay cosas de esculturas, pero vamos, aquí estaría el IBAN, esto es el IBAN, y esta es la parcela que queda libre para actuar. Que lo estáis viendo desde el otro lado, estamos hablando, pues esta parcela de aquí. Es una parcela bastante grande y que permite, bueno, que cada uno plantee hasta poder reconsiderar en un momento dado si el acceso lo modifica y lo hace por esta zona. Totalmente libre y ahí es un poquito vuestra libertad para decidir. Estas son unas imágenes del IBAN, alguna exposición que hay en el momento, porque quieras que no, aunque no tenga que tener total concordancia, sí que es una ampliación del museo, por lo tanto, algo tendrá que tener un poco en cuanto a relación. Os proponemos además otro reto. Queremos que este concurso os sirva para aprender. Entonces, quiere decir que aparte de aprender a hacer proyectos y coger experiencia en realización de concursos, sí que es muy bueno que aprendáis el conocimiento y las soluciones de materiales que vais a utilizar en vuestra carrera profesional a 100%, ¿vale? Entonces, para que conozcáis, además de la solución básica de tabiquería, de yeso laminado, que hay otras más aplicaciones con soluciones más técnicas que se pueden dar en un museo, aquí decimos, bueno, aparte de soluciones básicas de Plaudur, investiga un poquito en la página web y utiliza materiales pues para acondicionamiento acústico, porque tendrás salas de reuniones, tendrás comedores, tendrás zonas que se requiera un poco que ese confort acústico sea necesario. Y luego también, seguro que necesitas placas de mayores prestaciones porque tienes grandes alturas o hay zonas que va a tener mayor impacto. Entonces, bueno, que un poquito investiguéis
estas nuevas placas con altas prestaciones para que también las podéis incluir en vuestro proyecto. Herramientas de soporte, pensar en un buen proyecto, pensar en una buena solución. Detalles, memorias, objetos BIM, los podéis encontrar todos en nuestra página web, ¿vale? O sea que esto no os pongáis a desarrollar detalles básicos porque nosotros ya los tenemos hechos. Sí pensar cómo están unidos, cómo están resueltas las soluciones. Y como esto es un ejemplo, o sea, aquí os podéis descargar todos los detalles, todas las prestaciones que necesitéis. Vale. Un poquito un ejemplo. Vale. Prueba que esto es lo que os podéis descargar. La inscripción. La inscripción, desde la página web de Pladur accedéis al concurso. La inscripción es obligatoria, por supuesto gratuita, individual. Esto no quiere decir que los proyectos se tengan que presentar de forma individual, sino que la inscripción es individual. Cuando presentéis el proyecto, en la entrega es cuando facilitaréis cada uno de los números de los componentes y ahí se conforma el grupo, pero la inscripción es individual. Muy importante, simplemente por inscribirte tenéis un curso de iniciación BIM gratuito, solamente por inscribiros. Entonces aquí recogéis vuestros datos, vuestro documento. Sabéis que podéis participar todos los años desde primero hasta el máster habilitante. Lo único que los de primero y segundo siempre tienen que participar acompañados con cursos superiores. Y el grupo máximo de 3 personas, ¿vale? Podéis ser 1, 2 o 3. Entonces tenéis que lo primero escribiros en la página web. A partir de entonces, que es interesante inscribiros porque a partir de entonces se os irá continuamente actualizando información. Quién van a ser los jurados, que se va a celebrar, o sea, se os mantiene ya informados de todos los eventos. Por supuesto, a ser un concurso que participa tanto España como Portugal, estamos en colaboración con el Consejo y la Orden y más de 30 universidades. Yo sí que quería acabar esta presentación del concurso, que todas las bases, todo lo que os he contado yo, fotos, recopilación de vídeos, de imágenes, lo tenéis todo colgado en la página web. Yo aquí he puesto un resumen, pero mucho más detallado tenéis en la presentación. El otro tema también que os suele preocupar a veces, la presentación son máximo 4:2, ¿vale? Máximo 4:2 y en formato impreso, no hace falta que sea rígido porque nosotros luego lo imprimimos todo, pero aquí de cara a la presentación más sí que presenten en físico, ¿no? Aunque sea un A2 impreso sin soporte digital. Este año es una edición muy importante. Os digo muy importante porque, como decía, al hacer 30 años nos ha parecido muy bonito mirar hacia atrás y ver lo que ha pasado en nuestros 30 años. Esto quiere decir que este año estamos preparando un libro conmemorativo donde van a aparecer todos los participantes, todos los proyectos jurados y todos los que han participado en este concurso. Y va a ser de la edición 1 a la 30, es decir, que el ganador de esta edición va a aparecer también en ese libro. Se va a aparecer su proyecto, como aparecerán todos los de las 30 ediciones anteriores, aparecerán sus nombres, aparecerá toda la información. Entonces, yo lo que es interesante y yo luego vuestra participación. Antes de que entre Alfredo, me gustaría poneros... Os iba a contar yo por qué me parece interesante participar en este concurso, pero casi me parece más interesante que lo cuenten jurados del concurso, ¿no? Y que os puedan contar ellos por qué recomiendan a los estudiantes su participación. La verdad es que es una oportunidad fantástica porque luego en la vida profesional lo primero que haces habitualmente es enfrentarte a concursos. Y aquí lo que ocurre es que una vez que te has presentado, hayas ganado o no, te ha transmitido esa experiencia de qué es lo que valoran, qué es lo que... como miembros del jurado, lo que decíamos, tenemos relativamente poco tiempo para poder saber lo que nos está transmitiendo uno de estos concursos, de estas presentaciones. Y entonces para ellos es muy bueno pues también el poder entender cómo se debe transmitir la información, ¿no? Bueno, es una oportunidad que realmente es fantástico que Pladur siga haciendo después de tantos años y que haya evolucionado hasta donde ha llegado hoy en día. Es una oportunidad en la que los estudiantes pueden tener una aproximación fantástica al mundo real, a la construcción.
nosotros como jurado hemos podido comprobar el nivel de las propuestas y realmente el desarrollo que han tenido tanto a nivel técnico como a nivel de sostenibilidad y demás. Estamos hablando de proyectos pues, que podrían ejecutarse mañana mismo. Es algo que nos ha sorprendido gratamente y bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos de haber podido participar. Yo una cosa que he estado pensando que encuentro que puede ser interesante es el entrenamiento en el ámbito de los concursos. Nosotros en nuestro quehacer de cada día tenemos que buscar el hueco para hacer concursos porque nos interesa, queremos ganar proyectos a través de los concursos. Entonces entiendo que es un tipo de trabajo muy particular y si se empieza muy pronto es un entrenamiento que se va enriqueciendo y cuando lleguen a ser profesionales pues les será muy útil. Muchísimas gracias, Natalia, que nos has dado una visión totalmente sugerente y lo que uno lamenta es no ser estudiante, de verdad, porque en nuestro tiempo había menos concursos, pero hoy, pues, como se ha escuchado aquí muy bien por uno de nuestros compañeros, el concurso pues, es una de las mejores fórmulas actualizadas y democratizadas para resaltar la calidad constructiva y que os deis cuenta desde vuestra fase de paso por la universidad de que esto va a ser así luego en vuestro futuro profesional, pues es importante, ¿no? O sea, que no está fuera de toda duda que esta fórmula que lleva experimentando 30 años ya PLADUR, pues parece que es la más adecuada. Bueno, pues hoy tenemos la suerte extraordinaria, como en otras ocasiones PLADUR siempre nos ha obsequiado con una ponencia de calidad. Hoy tenemos la suerte, lo primero por la escuela, por poder hacerlo, lo segundo porque la persona que tiene pues, es un arquitecto que brilla con luz propia. Estamos hablando de Alfredo Payá Benedito, y que es un arquitecto excepcional que salió de esta escuela. Yo voy a dar una pincelada y le voy a dejar con su disertación que nos tiene preparada, lo inédito del arte, pero solamente apuntar que este arquitecto alicantino pues es muchísimo más joven que yo y por lo tanto el salto que da pues es infinitamente más, de muchísima más calidad en la medida en que ha hecho en muy poco tiempo cosas muy grandes. Se graduó en esta escuela en el año 88, en 2005 se hace doctor y con la tesis doctoral El espacio único, cajas, artefactos, plataformas, y en el 88 establece su estudio de trabajo en Alicante y a principios de 2006 funda la oficina Noname 29, que habéis visto antes expuesto, desde la cual pues, está desarrollando su trabajo profesional. Ha combinado desde su inicio su actividad profesional con la docente, es profesor y ha sido profesor y es profesor de proyectos en diferentes universidades de España, europeas, americanas, Estados Unidos, y como natural pues a eso no se llega si además llegas con un currículum de obra hecha, porque si algunos valoran a los arquitectos pues es lo que decimos, pero sobre todo por lo que hacemos, ¿no? Y de manera que efectivamente ha sido justamente galardonado con multitud de premios y su obra objeto de concurso nacional e internacional pues ha sido publicada en diversos medios nacionales, en medios internacionales, y ha sido objeto también de material expositivo que has puesto. Por lo tanto, pues estamos delante de un auténtico peso pesado de la arquitectura. Nos encanta tenerte aquí entre nosotros, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Pablo, por traerle también, y les doy la palabra, Alfredo, y cuando quieras, pues te escuchamos a ti. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por el sponsor, por PLADUR, y también, por supuesto, a todos vosotros por vuestra asistencia, ¿no?
Bueno, cuando me plantearon hacer esta conferencia, pensé que sería bonito, ya que estáis, digamos, como arrancando los proyectos, me parecía bonito hablar de lo invisible, hablar de lo que hay detrás de los proyectos, de este momento, ¿no?, en el que estamos ante el papel en blanco, ¿no?, y de una manera u otra tenemos que empezar como a dar forma a nuestras propuestas, ¿no? Hablaré de eso, pero antes de eso quería como introducir como tres ideas que me parecen importantes para entender lo que es nuestro trabajo y que también de alguna manera quería como reivindicar hoy aquí, ¿no? Primero, reivindicar la idea de la complejidad, ¿no? Yo creo que somos de los pocos profesionales, ¿no?, que seguimos trabajando desde la complejidad, es decir, desde el manejo de muchos asuntos, muchas variables, ¿no?, muchas condiciones a la vez para dar una respuesta a algo muy concreto que al final son nuestras arquitecturas, ¿no? Este es un dibujo que hice cuando comencé a dar clases en Estados Unidos, me pregunté qué podemos transmitir nosotros como arquitectos que hemos desarrollado un trabajo profesional y a la vez hemos tenido esa vinculación con la docencia, ¿no? Y creo que algo que podíamos nosotros como arquitectos nacidos y criados, ¿no?, aquí, era transmitir esta complejidad, es decir, ese trabajo que va desde replantear los tabiques en el suelo a imaginar cómo será el edificio, la relación con el cliente, es decir, la construcción, la atmósfera que queremos conseguir, el espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces establecía como un marco, ¿no? Es decir, hacía como esta conexión con el trabajo de las arañas, ¿no? Y establecía como un marco, que es un poco el movimiento que hacen las arañas, que construyen estos sectores, y definía lo que podía ser como los asuntos importantes de la arquitectura, o sea, los conceptos, las ideas, la atmósfera, la materia, la energía, el espacio, etcétera, ¿no? Y cómo luego introducía como dos datos diferentes, ¿no?, que uno es como la producción de la arquitectura, que en este símil un poco que hacen las arañas de este movimiento en espiral que engloba todo el marco, y por otro lado la historia de la arquitectura, ¿no? Entonces, a partir como de este marco de todos estos asuntos, la historia de la arquitectura y la producción o el proceso de producción de la arquitectura, construía, digamos, un cuerpo de donde explicar como todas estas, como todo este movimiento casi caótico, ¿no?, que tiene nuestra producción, ¿no? Es decir, romper con la idea de que nuestra producción tiene que ver con algo lineal, ordenado de principio a final, ¿no?, y plantear más la idea de que nuestro trabajo tiene más que ver con ese movimiento en espiral caótico que va encontrando en todo ese, que se va retroalimentando y que va encontrando en todo ese camino, ¿no?, numerosas situaciones y numerosas señales y numerosos, digamos, como pensamientos, etcétera, experiencias, ¿no?, que de una forma u otra al final es lo que proponemos, ¿no? Había también otra cosa bonita, esa es la segunda idea que quería transmitir, que es como el proceso creativo. Esto no es una idea mía, es una idea de Joyce, que habla de que en el proceso creativo hay como tres grandes etapas: la etapa lírica, la épica y la narrativa, y tienen que ver estas con tres momentos importantes de nuestra creación como arquitectos, ¿no? Este primer momento en el que uno está solo, como decía al principio, ¿no?, casi absorto, esto que tan bonito, ¿no?, que dice Stefan Zweig, ¿no?, que dice que en este momento estamos como fuera de nosotros, ¿no? Y él cuenta
esta anécdota de Aristóteles, ¿no? Que estaba en el patio de su casa dibujando sus teoremas, etcétera y tal, y de repente se encontró con un zapatazo, ¿no? de un romano, ¿no? Que estaban ocupando la ciudad, ¿no? Pero él estaba tan metido en su disquisición, ¿no? Que no era ni consciente, ¿no? Que la ciudad la estaban tomando, ¿no? Este momento en el que uno empieza, aquí concretamente, este es un edificio, lo he traído porque hace poco ha cumplido los 20 años, ¿no? Y me ha parecido bonito traerlo hoy, ¿no? Pero es este primer momento en el cual uno estaba pensando en, no sé, como por un lado en la materia, en Rothko, en la idea del espacio público, Nijinsky, la modulación, el balloon frame americano, ideas que aparecen pero que realmente todavía no tienen una forma, ¿no? Luego esta segunda etapa, que es la etapa donde uno ya pone en relación, donde ya hay dibujos, donde hay una definición ya gráfica, donde uno ya ha metido un poco como todos los asuntos, ¿no? Y para terminar con esta etapa, que es la etapa, digamos, ya donde, que esto también es muy bonito, ¿no? Donde el autor se diluye, ¿no? Es decir, cuando ya en un principio solo estás tú, por así decirlo, tú, tu equipo, como cada uno trabaje, ¿no? Y al final empiezan a aparecer muchísima gente en la obra, carpinteros, herreros, no sé cuántos tal, y el autor se diluye y ya, digamos, como casi desaparece, ¿no? al final, ¿no? Y una tercera idea, que era esta, bueno, algo que fue importante para mí, ¿no? Que fue el descubrimiento de la arquitectura de Lina Bobardi, y cómo de alguna manera me comienzo a pensar en la idea bonita de entender que la arquitectura podía no ser solamente, digamos, la construcción de edificios con sus límites certeros, ¿no? Es decir, de que podía haber una posibilidad de que la arquitectura, encima de ella, debajo de ella, al lado de ella, próxima a ella, generar, desplegar, ¿no? Digamos, algo que tiene que ver con hacer algo más que un edificio. Es decir, como todo ese contacto, digamos, de la arquitectura con su contexto inmediato, y cómo muchas veces el propio edificio, ¿no? El propio edificio se puede convertir en soporte de otro espacio, de un espacio extra, de un espacio añadido, ¿no? De alguna manera romper con la idea del objeto arquitectónico y pasar a pensar más en la idea de la disolución del límite entre digamos, el borde del edificio y la ciudad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y empezar a pensar que la arquitectura puede ser esto, ¿no? Es decir, me parece esta imagen, me parece fantástica, ¿no? De cómo esta panza, ¿no? del Museo de Sao Paulo se convierte como en la gran plaza donde cada evento que se produce en Sao Paulo se produce aquí, ¿no? Y esto es algo, bueno, pues que de alguna manera llevé al edificio este del museo, ¿no? Y que fue, y esto lo pongo porque fue como estas cosas que muchas veces ocurren, ¿no? Que la arquitectura en este caso me regaló, ¿no? Esta idea como de plaza, esta idea de espacio público, que yo, en el momento en el que yo estaba diseñando este edificio, no lo estaba persiguiendo, ¿no? Pero a partir de aquí se empieza, digamos, a pensar en esta idea que os decía antes, ¿no? De las posibilidades de explotación del edificio, y comienzo a darle vueltas a esta posibilidad, ¿no? de extender, de disolver los límites, algo que tiene que ver mucho con la arquitectura de mi contexto, ¿no? De disolver los límites entre el dentro y el fuera, disolver los límites entre lo privado y lo público, disolver los límites entre la arquitectura y la ciudad, ¿no? Y ahora sí voy a entrar, digamos, en
el objeto de la conferencia, y me voy a apoyar como en dos imágenes y en un pensamiento, ¿no? Traía esto porque me parece que Caravaggio es uno de los pintores que mejor describen, es decir, uno mirando a los ojos a los personajes de Caravaggio es capaz de encontrar o es capaz de descubrir todo lo que hay detrás, ¿no? Que eso es un poco lo que pretendo hoy con la conferencia de hoy, mostraros aspectos de los proyectos para que vosotros seáis capaces como de ver lo que hay detrás, ¿no? Casi sería un movimiento de lo que no se ve a lo que se ve, ¿no? Esta es una segunda imagen que es un mural de Subirats que instalaron que me había hablado un profesor aquí en la escuela en los 80 y que más tarde lo instalaron en el aeropuerto de Alicante, ¿no? Y decía algo así como: lo que se ve es una visión de lo invisible, ¿no? Que es una frase que todavía no acabo de entender, pero que siempre en mi vuelta a casa me hacía pensar en ello, ¿no? Y luego este pensamiento de Paul Klee, que para mí es uno de los pioneros, ¿no?, del arte moderno, que dice que el arte no es la representación de lo visible, sino que hace visible lo invisible y profundo de la realidad del ser humano, ¿no? Lo invisible es estos dibujos estos dibujos de Vitruvio, estudiando, digamos, el teatro de Epidauro, ¿no? Estos dibujos donde él refleja toda la armonía, la proporción, etcétera, de los teatros clásicos, ¿no? Lo invisible es también esta observación de Toyo Ito del movimiento de las algas en el fondo submarino, ¿no?, que de alguna manera le ayuda a definir sus pilares de sección variable, ¿no? Lo invisible es la experiencia de Le Corbusier cuando cruza el Océano Atlántico en este paquebote, ¿no?, y que a través de la observación de la vida en el transatlántico le inspira, ¿no?, de alguna manera a hacer su unidad de habitación. Lo invisible es la presencia de la arquitectura popular tradicional mexicana en todas las primeras casas de Barragán. Lo invisible es este magnífico plano de José Antonio Coder, ¿no?, cuando visita el lugar de su casa, ahí va, no me acuerdo del nombre de la casa. Ugalde. Gracias. Con estos puntos tan precisos de lo que se veía desde cada punto, los árboles que quería mantener, es decir, todas las notas, todo ese trabajo de campo que hace el arquitecto, pero ya pensando en la casa, pensando cómo va a ser la casa, y que al final es un reflejo la casa de este primer dibujo, ¿no? Y una cosa muy bonita, ¿no?, que tiene esta doble imagen, es como al final ese cariño a la hora de tratar y de dibujar ese terreno ha hecho que al final este territorio esté protegido precisamente por la casa, ¿no? Es decir, cómo esa acción devuelve, ¿no?, esa acción cariñosa, esa acción digamos, de trabajo delicado, ¿no?, al final ha devuelto, ¿no?, digamos, como a través de la arquitectura, la protección, ahora en este caso, por la construcción de la casa, ¿no? O la observación, como estas imágenes que Soto de Moura muestra, ¿no?, de sus visitas a las canterías, ¿no?, y cómo de alguna manera le ayudaron a pensar en su torre de Oporto, ¿no? Ahora voy a pasar como a contaros algunos proyectos muy rápidamente y
y donde queríamos, o sea, quiero mostraros como esta misma idea de lo invisible. Lo invisible en esta iglesia que hicimos en Milán, este concurso, era pensar al revés, era darle la vuelta, ¿no? Era algo que Baselich hace en sus cuadros o Goitisolo en esta pues es pensar que la iglesia ya no era un templo que se erigía y que aparecía, ¿no? Potente, ¿no? Ante el paisaje, sino que era algo que se escondía. Y trabajamos sobre la idea de la ruina porque de alguna manera todos esos elementos que aparecerán de la iglesia serían casi como los algo, o sea, es una imagen que entendíamos que súbitamente se sublimaría y pasaría a pertenecer al lugar, ¿no? Y la iglesia entonces se produce de alguna manera como en al final aparece el plano de arriba, es el plano, o sea, la iglesia se produce abajo y el plano de arriba es como la plaza esa que hay frente a todas las iglesias, ¿no? Es una excavación donde aparecen todas las piezas. Y al final otra idea bonita, ¿no? Que era como la construcción de una sola, casi como de un solo molde, ¿no? Que por un lado la excavación que produce todo el soporte del espacio y luego unos elementos que construyen una especie de vía crucis y que serán aquellos por los que entrará la luz a los espacios de abajo, ¿no? Todo construido como con un solo material, ¿no? Casi como con todos los materiales, o sea, una suerte de opus caementicium contemporáneo, ¿no? En el cual iba a aparecer como un hormigón muy bruto, ¿no? Y que de alguna manera en la construcción de todo este elemento, digamos, dejaba cerrado el edificio, ¿no? Luego, esta es una pequeña piscina en un pueblito pequeño de Gland, ¿no? En Suiza, perdón, el pueblo se llamaba Gland, y aquí lo invisible fue la playa, ¿no? Es decir, nosotros pensamos romper con la idea de una instalación deportiva, digamos, lo que representa, ¿no? Una piscina cubierta como instalación deportiva, ¿no? Y quisimos introducir como una suerte de ilusión, ¿no? En el pueblo, ¿no? De alguna manera aprender de la playa y de sus atributos, ¿no? E intentar trasladar esto a nuestra piscina. Entonces, digamos que el estacionamiento, los aparcamientos se intentaban producir como aparcamos en las playas. Había como los pediluvios eran esos charcos que se producen en las orillas del mar, estaban como las zonas de juegos para los niños, de relajación, de los chiringuitos, etcétera, ¿no? Y la piscina se produce, digamos, en este punto, al final tiene como su dimensión, porque esto es Suiza y hay que cumplir con las dimensiones, pero al final, digamos, todo el despliegue de la piscina lo que intentaba construir es algo parecido, ¿no? A ese mundo que nosotros habíamos aprendido en la playa, ¿no? Lo invisible es aquí en el Museo de Edvard Munch en Oslo. Lo invisible es la experiencia del viaje por el país, en donde encontramos, porque lo que nos transmiten los organizadores del concurso es que querían un símbolo para la ciudad de Oslo, ¿no?
Entonces empezamos a pensar en cómo encontrar algo que fuera significativo del país, ¿no? para albergar la colección de su artista, del máximo representante, ¿no? por así decirlo, del arte noruego, ¿no? Y paseando y viajando un poco por allí, vimos bueno, en definitiva es un fiordo de nombre impronunciable, pero que nos dio la pista de que podía ser la geografía algo que nos ayudara a pensar el edificio. Y quiero hacer aquí una aclaración porque no quiero que se entienda lo invisible como la metáfora del proyecto, ¿no? Sino que lo invisible es un concepto, es algo que tiene que ver con algo que será capaz como de construir la cosa, pero no estamos hablando de que vamos a hacer un edificio con forma de montaña, ¿no? No, esto es justo lo contrario de lo que proponemos, ¿no? Es decir, el concepto en este caso es algo que nos ayuda como a contestar a todas las cosas, a todas las preguntas que nos hace el proyecto, ¿no? Y luego también estaba los cuadros de Munch, ¿no? Esta idea siempre de los bordes, ¿no? De los bordes borrosos, ¿no? De los bordes no definidos, ¿no? de todo este mundo de la orilla, ¿no? que aparece en todos los cuadros de Munch. Entonces empezamos a pensar que el edificio tenía que ser algo que sale de la propia ciudad, del propio territorio, ¿no? Y se instala en medio de la bahía, ¿no? Y que a su vez tiene como estos tentáculos, estos brazos, ¿no? Que lo que hacen es mirar a los hitos de la ciudad, que de alguna manera una visita por la ciudad, luego estuvieras en el museo y ahí reconocieras como todos los monumentos, ¿no? Que has visto en la ciudad. Lo que es en la sala de exposición queda el corazón del edificio y estos brazos componen como todos los programas. Y aparece aquí la idea de un poco de lo que os hablaba antes, ¿no? Esa idea como de que el edificio a su vez se convierte en despliega, ¿no? Otros espacios, tanto en las cubiertas como en el espacio, digamos, como de aproximación a él, ¿no? Casi el edificio es como un sándwich, ¿no? Entre dos plazas, ¿no? Y otra cosa también bonita es cómo materializar esto, ¿no? Yo había visitado recientemente esta pieza tan bonita, ¿no? De Anish Kapoor, ¿no? En Chicago, ¿no? Me pareció que el edificio con este material, con este acero pulido, ¿no? Que reflejara la ciudad alrededor, ¿no? Podía ser como algo que introducido ahí en medio de la bahía, ¿no? Podía de alguna manera atrapar, ¿no? Todo o condensar, ¿no? todo el espacio alrededor, ¿no? y la atmósfera, ¿no? Esto es un dibujo de Paul Klee que se llama El Saludo y que también representa lo invisible de este auditorio, este conservatorio de música y danza de la ciudad de Ibiza, ¿no? Esta idea como de dos piezas que se saludan, que se miran, que se enfrentan, ¿no? Y que es por un lado el conservatorio de música y por otro lado el conservatorio de danza, ¿no? Que establecen como un diálogo, ¿no? También los jardines de Babilonia, como un edificio. Este es el primer edificio que hago, bueno, aquí se ve un poco como las dos piezas y los lugares comunes, que son la biblioteca, el auditorio y la sala de ensayo, que de alguna manera cosen ambos conservatorios, ¿no? Y decía que
que es el primer edificio que he hecho donde ninguna planta coincide, ¿no? Es decir, son plantas que están amontonadas unas encima de otras, que la estructura no funciona estrictamente de arriba abajo, ¿no? Sino que son como piezas, digamos, descansando unas sobre otras. Aparecían también unos restos arqueológicos en las plantas bajas, etcétera. Pero bueno, no me quiero entretener en estas. Aquí se ve como esa superposición de... El edificio luego por dentro, por fuera es muy mudo, es un edificio casi que sí intenta coser con la ciudad, ¿no? Sin embargo, es una cosa que a mí me gusta mucho hacer en los edificios, ¿no? Como, o sea, como un poco sorprender a quien los visita, ¿no? Que de alguna manera esa visión muda y esa visión como serena, casi... que quiere pasar desapercibido, luego en el interior se convierta en algo exuberante, ¿no? En algo, digamos, como que no te esperas, ¿no? De alguna manera. Y ahí está, digamos, como la herencia de estos jardines babilónicos, ¿no? Esta idea de que el edificio por dentro es un organismo vivo, ¿no? Donde los estudiantes, etcétera, se moverán, todas las circulaciones son exteriores, ¿no? Entonces, digamos, como es una cosa como hermética de la ciudad y sin embargo luego desde dentro se abre a la ciudad, ¿no? De forma sorprendente, ¿no? De repente con estos huecos, ¿no? Esta es la sala. Y también como esta idea como de la estructura que era importante, entonces la estructura se deja visto, al final hay que cumplir con unos requisitos de acústica y de tal, ¿no? Y entonces hacemos este techo de plástico, ¿no? Lo invisible aquí en este proyecto de 32 viviendas sociales fue la calle, ¿no? Explotar la idea de calle, ¿no? Romper con la idea de que un grupo de viviendas tiene que ser, digamos, un zaguán, un ascensor, un descansillo y dos puertas, y extender, o sea, exageradamente, digamos, como el proceso desde la calle a la casa, ¿no? Haciendo todo un recorrido desde el punto de la calle, ¿no? Imaginaros este personaje, ¿no? Hasta pasar como una especie de plaza pública que se produce en la planta baja, ¿no? Utilizando este sistema, bueno, que luego explicaré si tengo tiempo, de apilamiento, de forma que se genere aquí como un gran espacio público abierto a la ciudad, abierto a las dos calles, ¿no? Y generando como esta plaza, ¿no? Otra vez un poco la misma idea que os decía antes, ¿no? De cómo el edificio puede conformar, esa envolvente del edificio puede conformar otros espacios, ¿no? Aparte de los propios. Luego tiene como estos corredores que son como grandes calles ventiladas e iluminadas, ¿no? Por donde se accede a las casas y que lo que se pretendía de alguna manera generar como esta vida colectiva, esto que tiene mucho que ver también con mi contexto, ¿no? Con el contexto mediterráneo, ¿no? de ese vivir en la calle, ¿no? Y ese contacto con la naturaleza constantemente, ¿no? Donde comemos, desayunamos, cenamos, jugamos a las cartas, etcétera, ¿no? O los niños pueden jugar. Esta es la calle superior, pueden montar en bicicleta. Una cosa, aspecto bonito también era como este foscao muy barato, ¿no? Que no era más que era un mortero, pero digamos como escogido, ¿no? Con unas piedras de distintos tamaños, ¿no? Y una manera de ponerlo en obra bastante artesanal, ¿no? Que yo defiendo. Bueno, estas son las plantas, etcétera. No me quiero entretener. Esto sí es importante para entender el apilamiento. A las casas se entra por aquí, entonces entras y subes o entras y bajas. Y desde aquí entras y bajas.
con lo cual con 2 plantas podíamos conseguir, digamos, entrar a 32 viviendas, además de conseguir que la mitad de las viviendas fueran en ático. O sea, todas estas viviendas, 16 viviendas, se producen en la cubierta, ¿no? Con lo cual tienes como estas, bueno, esto veréis. Todas las viviendas siempre tienen un espacio exterior asociado, en este caso en los corredores, tiene estos espacios en la puerta de la casa, y en los espacios de arriba, esto es lo que decía, estas 16 viviendas de arriba que tienen estos patios abiertos, ¿no? Lo invisible en esta pequeña casita, y ya creo que con esto, creo que me queda algún proyecto más, lo invisible aquí era como este trabajo. La provincia de Alicante es una provincia que tiene esta sección, ¿no? Desde el mar tenemos a 30 a 40 kilómetros montañas de 1500, ¿no? Entonces toda la obsesión de mis antepasados, por así decirlo, ha sido colonizar, domesticar el monte, ¿no? Domesticar el monte a base de hacer estos muros, estos bancales para poder cultivar, ¿no? Entonces a mí me parece esta cosa como una cosa como muy bonita, ¿no? Porque es que además estos muros los hacen cuando labran, ¿no? Las piedras que salen son las que se cogen para construir estos muros, ¿no? O sea, que es una operación como, ahora que se habla tanto de todo el mundo se llena la boca, ¿no? De la palabra sostenibilidad, esto sí es sostenible, realmente, ¿no? Y lo curioso además de esto es que son kilómetros y kilómetros de muros hechos durante miles de años, ¿no? Y muchas veces solamente para plantar un almendro, porque hay incluso terrazas de estas que solamente entra un árbol, ¿no? Entonces me parecía, bueno, en el solar, bueno, en la finca donde hicimos esta casa, es una casa inaccesible, o sea, está en el pico de una montaña, no tiene ni agua, ni luz, ni nada, ¿no? Y me encontré estos muros, ¿no? Tenía como unos, la parcela tenía como unos dedos, ¿no? Así, con unas pendientes, que es lo que dibuja esta sección, ¿no? Esto es un poco el terreno que teníamos. Entonces lo que hacemos es simplemente como vaciar y reconstruir la topografía que había, ¿no? Manteniendo incluso los muros existentes, ¿no? Entonces la casa es una operación en el cual uno se encuentra un terreno, ¿no? Lo vacía y luego como que lo rellena, ¿no? Estos son los dedos que os decía, donde están apoyados los muros, y la casa se apoya, digamos, como en esos muros. Una cosa que me dijo el cliente es que no quería que la casa se viera desde ningún lado, ¿no? También por esto la casa, digamos, como lo digo esto porque muchas veces es como esta importancia que decíamos al principio de la complejidad, ¿no? De cómo el dato ese del cliente que quiere que tal, unido a muchos otros, la construcción, tal, que podría hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero no tengo tiempo para hacerlo, ni es el momento quizás, pero como todo eso al final define, ¿no? La propuesta, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que esta casa la hayan hecho 2 personas define el sistema constructivo. No se podía llevar medios auxiliares, no se podían llevar encofrados, no se podían llevar, o sea, todo está hecho con cosas que la pueden coger 2 personas, ¿no? Bloques, bovedillas, viguetas mínimas, etc., ¿no? La piedra que estaba ahí. Este es el proceso de entrada. La casa luego no es nada, es una cueva, que es esto, que es la planta baja, es una cueva, que es como estos dormitorios, un par de dormitorios, con una zona de baños, etc. Es una cosa ahí como amable, caliente, etc., ¿no? Y un porche. La planta de arriba es un porche entre el pantano de Tibi, el pantano más antiguo de Europa. Es una cosa que
enorgullecemos mucho nosotros, ¿no? Y el monte Maimó, que está al otro lado, ¿no? Entonces, el porche es esto, ¿no? O sea, la casa al final es un porche, como esos porches que habitamos en el Mediterráneo, ¿no? Abrimos adelante y atrás y se produce esta... Es un poco la construcción, esto de estas bovedillas de revoltón, la vigueta, que esto era lo más pesado que había en la obra, ¿no? Los carpinteros también fueron 2 carpinteros, es decir, es una casa construida por 2 personas, ¿no? Distintos oficios. Pero... Este es un instituto en Orihuela, y lo invisible aquí es esto. O sea, esto son las playas, bueno, es Orihuela, pero en realidad es la costa. Esto es una autovía y el mar estaría como aquí, ¿no? O sea, como a 3-4 kilómetros, ¿no? Y la parcela era esto, ¿no? Entonces el punto de partida es como generar como un gran talud que protegiera del ruido de la autovía y en esa parcela estrecha y larga pues hacer un edificio así. Pero lo invisible era esto, o sea, esto es el contexto, esto es las playas de allí, que son casi un parque, ¿no? Entonces al final el colegio es un parque. O sea, toda la idea que hay detrás, todos los dibujos, toda la manera de pensarlo, de construirlo, de tal, es la idea de construir un parque, ¿no? Y al final, bueno, pues estos son como, esto es uno de los primeros croquis, ¿no? Son como unos edificios, los edificios que dan pie al aulario son como las piezas especiales, música, informática, laboratorios, cafetería, tal, no sé qué, ¿no? Todo como pabellones, ¿no? De hormigón que encima tienen como unas 2 grandes vigas de celosía que descansan sobre esos muros. Eso tiene como 220 metros, ¿eh? Es una pieza muy potente, ¿no? Aquí veis ya un desarrollo más de las plantas. Todo esto es al final esto se convierte como en un gran porche también, ¿no? Todas las circulaciones son exteriores. Esta es una imagen de la circulación que se produce en ese porche. Luego también la construcción, ¿no? La materia, el hormigón digamos, hecho con tablero OSB, ¿no? Que da esta apariencia tan cálida, ¿no? Al hormigón. Y estos van siendo como unos patios que aparecen jalonando esta pieza larga, ¿no? Y que van siendo como para distintos... O sea, quería romper un poco también con la idea esta del colegio y el patio, ¿no? Del colegio y el fútbol, ¿no? Del colegio, ¿no? Y aparecen como estos espacios como para los raros, ¿no? Que nunca tenían lugar en los colegios, ¿no? Están estos patios que... Esta es el gimnasio, es una pieza... Se abre todo esto y el gimnasio se abre de alguna manera también al parque, ¿no? La estructura. Bueno, y luego también como estas cosas, ¿no? Es decir, lo invisible también es no solamente la idea y tal, ¿no? Lo invisible también como es este tipo de cosas, ¿no? Es decir, cómo al final una determinada trama situada casi involuntariamente por alguien en el dibujo, ¿no? Se convierte en algo que te hace pensar en cómo poder llevar esa trama cálida y tal, cómo materializarla, ¿no? Y es donde aparece la idea de hacer los muros de hormigón con ese tablero, ¿no? O sea, que esa
especie como de casi de regalos, o pero que son fruto de estarte preguntando constantemente sobre los dibujos, sobre el material con el que estás trabajando, sobre las maquetas, sobre cada cosa, ¿no? Ese trabajo, yo siempre digo que a mí lo que más me gusta ahora es estar en mi estudio. Estar en mi estudio y estar controlando mis obras, porque es realmente el espacio en el que yo me siento más a gusto, ¿no? Es como esta especie como de, no sé si es la edad o qué me pasa, pero realmente es lo que más me apetece hacer, ¿no? Realmente, yo estoy encantado de estar aquí, pero realmente os digo la verdad, preferiría estar en mi estudio. Y ya para terminar voy a enseñaros este concurso. Esto es que tiene, lo he traído porque también tiene que ver bastante con vuestro proyecto, ¿no? Es en la ciudad de Valencia, es CaixaForum, que es una digamos como la sección cultural de la Caixa, y que tiene por costumbre hacer edificios utilizando otros edificios de la ciudad que están en desuso o que necesitan una rehabilitación, etcétera, ¿no? En este caso propusieron en la ciudad de Valencia el edificio Ágora, ¿no? de Calatrava. Esto es una imagen de la visita que hicimos cuando que estaba curiosamente en rehabilitación, ¿no? Y lo invisible aquí fue esto, ¿no? Fue encontrarnos un edificio que queríamos recuperar, y lo que proponemos es poner un espejo, ¿no? En el centro del edificio, ¿no? Hacerle como una raya en medio y de alguna manera devolver el ágora a la ciudad, y en este lado, al otro lado del espejo, hacer nuestro edificio CaixaForum. Al final convertíamos el espacio de entrada en una suerte de sala de turbinas de la Tate Modern, ¿no? Un espacio a disposición, otra vez la misma idea, ¿no? Un espacio público de acceso al edificio, ¿no? Y que de alguna manera reproducía el edificio, ¿no? Y por otro lado, esta idea como también de monumento, ¿no? Que también nos interesaba. Mis 3 años de estancia en San Luis, ¿no? Al final tienen un reflejo, ¿no? En el CaixaForum, ¿no? Eso es otra cosa que también me gusta mucho decir, ¿no? Cómo nuestra biografía, las cosas que nos pasan, los libros que leemos, las películas que vemos, las relaciones que tenemos, los contactos, tal, cómo tienen una influencia. Yo no sé de qué manera, porque no soy experto y no sé cómo funciona eso en el cerebro, pero sí sé que al final nuestra obra, nuestro trabajo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra biografía, ¿no? Y entonces aquí hacíamos, esta palabra es brutal, porque esto son 65 metros, ¿no? Hacíamos como este muro, que al final lo construíamos en acero inoxidable pulido, ¿no? Y que de alguna manera lo que propone, ¿no? Es como un edificio al otro lado, ¿no? Que eso es como este apilamiento, y convertir también como un edificio en vertical, porque una de las cosas más bonitas que tiene este edificio es que tiene casi 70 metros de altura, ¿no? Que situado allí se podía sacar, digamos, como mucho partido, ¿no? Y esto es lo invisible, ¿no? Esto es Alicia al otro lado del espejo. A ti te gustará, Eduardo, esto, ¿no? Esta idea, ¿no? de una pequeña puerta que aparece ahí en este gran muro, ¿no? Y que nos da paso como al edificio, ¿no? Que luego ya es un edificio enteramente de madera, ¿no? Luego por dentro, o sea, tienes como este muro metálico que alberga todas las escaleras, instalaciones, etcétera, etcétera, y luego todo el resto es una gran
un gran absorbedor, ¿no?, por así decirlo, de CO2, ¿no? Esta es la sección, ¿no? Luego hay como una suerte de apilamiento, ¿no?, como de estuches de violín, de viola, ¿no?, amontonados unos sobre otros. Bueno, luego tiene muchas cosas, mucha complejidad a la hora de resolver todos los aspectos técnicos, ¿no?, del edificio, ¿no? Estas son las distintas plantas, ¿no?, como van apareciendo como los auditorios, las salas multiusos, las salas de exposiciones, las zonas de oficina, etcétera, ¿no? Aquí trabajamos con el estudio de Robert Bruffaut para todo el desarrollo de las grandes vigas de madera. Estas son las salas polivalentes, las salas de exposición. Fijaros un poco la escala, este es el Guernica, pero en verdadera dimensión, ¿no?, en la sala. Y utilizando este recurso de las vigas de gran canto, estas son las zonas de oficinas. Para llegar arriba, algo que también curiosamente, estas cosas que pasan, ¿no? Es decir, cuando hicimos la visita había unos tipos ahí arriba haciendo reparaciones y tal en el edificio, y dijimos, oye, ¿nos podéis hacer unas fotos y tal de ahí arriba? Y justo esas fotos que nos mandaron 10 días más tarde, nos hizo pensar, joder, esto tenemos, o sea, el edificio tiene que crecer, ¿no? O sea, tenemos que explotar esta vista de la ciudad de Valencia, el mar al fondo, etcétera, ¿no? Entonces, es donde empezó a surgir ya la idea de hacer un edificio en vertical, ¿no? Estos son todos los trabajos, y toda la idea estructural viene de esta imagen que nos mandó Robert, ¿no? Al final son como estas grandes vigas, ¿no?, y todo. Y luego también traía esta imagen porque, bueno, también intentábamos siempre, como estábamos trabajando en un edificio de Calatrava, intentábamos jugar con sus geometrías, analizamos un poco los radios de giro, los distintas, para de alguna manera llevarlo, ¿no?, a esta especie como de conexión con el edificio, ¿no? También tiene como estas velas, ¿no? Y bueno, luego está lo invisible otra vez, ¿no? Esta fantástica fotografía de Robert Doisnoy, ¿no?, que cuenta un poco como toda la vida, ¿no?, del edificio, ¿no? Toda la vida, no sé si os acordáis vosotros, bueno, vosotros sois muy jóvenes, ¿no?, pero en la 13 Rue del Percebe, aquel tebeo, ¿no?, que leíamos cuando éramos niños y que contaba un poco toda la vida de los edificios, ¿no?, o el bonito libro de Perret, ¿no?, sobre la vida de instrucciones de uso, ¿no?, y que nos dio pie un poco también como a pensar, ¿no?, en la manera de mostrar, ¿no?, este edificio. Y nada más, muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta o no sé cuál es lo habitual en estos casos. Bueno, pues la verdad es que ha sido todo un auténtico espectáculo y un jalón en esta escuela en que hayas aparecido por aquí, porque bueno, todos los que amamos la arquitectura, que somos todos los que estamos aquí, pues hemos disfrutado muchísimo, yo te digo de verdad, porque además, como decía antes, el arquitecto no es solo lo que piensa, sino lo que hace, y claro, cuando te encuentras con un personaje de tu altura, que todo lo que nos cuenta, pues lo ha hecho, y lo vive, y te enseña lo que está haciendo, y que realmente de alto porte, de alta responsabilidad, pues la verdad es que, efectivamente, pues nos damos cuenta de la dimensión de tu acción como arquitecto, que agradecemos en la arquitectura, que es una cosa realmente preciosa. Hemos pasado, yo creo, todos un rato extraordinario. O sea que yo, pues, de verdad que te doy las gracias por haber estado aquí
que tiene las puertas abiertas aquí en la casa, en forma de pladur o en forma de profesor arquitecto que viene a su casa y que se encuentra con el sitio donde ha salido, o sea que es un orgullo también para esta casa que... Sí. No, ya decía antes que a mí me encanta venir a la escuela. Que han salido personajes como tú, por lo tanto, muchísimas gracias a Alfredo, de verdad. Gracias. Para seguir con este acto, pues también estaban citados aquí los dos alumnos que habían sido ganadores de ediciones anteriores. Tenemos aquí la presencia de Nicola Di Maso, arquitecto italiano, que ganó la edición 29, es así según los datos que tengo, y Juan Carlos Bragado, que es el autor del último proyecto ganador, que está aquí, conoce la mejor solución arquitectónica a nivel internacional, y ellos pues vamos a dar la palabra a ellos. Sí, si no os importa, antes de que se vaya todo el mundo, voy a dar como los tres, por lo menos la fecha de entrega, ¿no? Claro. Nada, dos diapositivas muy pequeñitas y luego ya damos la palabra. Estupendo, pues así lo hacemos. Del concurso Pladur, simplemente destacar, bueno, yo creo que la conferencia de Alfredo ha sido magnífica porque yo creo que os ha dado muchísimas pautas, ¿no? Y ha sido muy inspiradora, ¿no? Para distintas ideas que se pueden desarrollar, ¿no? Y la potencialidad que tiene un proyecto de estas características, bueno, cualquier otro en realidad. Bueno, en cuanto a al tipo de, a lo que es la fase del concurso, hay dos fases. Hay una fase primera local, que hay una serie de... Hay una fase local que se decide aquí en la escuela con un jurado bueno, constituido, formado por representantes de Pladur, por el director de la escuela o en quien delegue, por mí como coordinadora, aunque yo no tengo voto, y luego por dos personas de fuera, ¿no? Arquitectos que suelen ser, bueno, reconocidos, de reconocido prestigio, ¿no? Entonces, bueno, en la fase local hay un primer premio que está dotado con 400 euros, más luego el curso BIM Iniciación, que tiene 100 euros, y un Accessit, ¿no? El Accessit no tiene dotación económica, pero bueno, sí que tiene el acceso, sí que tiene el curso, ¿no? Y luego hay un premio local también de tipo BIM, que también os animo a participar, porque de hecho el año pasado no se presentó nadie y es una oportunidad perdida, ahora mismo que el BIM está completamente implantado, ¿no? Debería estarlo. Luego hay el ganador local pasa a una segunda fase, solamente, bueno, el del primer premio y el ganador local de BIM pasan a una segunda fase, que sería la segunda fase internacional, en la cual está el premio a la mejor solución arquitectónica, que tiene la dotación de 6.000 euros, más un kit compuesto por varias cosas que está recogido en las bases. Luego el premio a la mejor solución constructiva, que también está dotado con 3.000 euros, y luego la mención BIM, en la cual se compite con el resto de proyectos en BIM, ¿no? Que tiene, como veis, una dotación de 1.000 euros, ¿no? Bueno, como fechas importantes, sobre todo, bueno, recordaos que tenéis que inscribiros a la página web. Y aquí en la escuela hemos cerrado la entrega el día 16 de marzo, ¿no? Con la idea de que podáis trabajar de forma intensiva de ahora a la fecha de entrega y que además esta fecha de entrega sea previa a todas las entregas de proyectos y de todas las asignaturas. Así que os animo a que participéis, y la entrega el día 16 será hasta las 2 de la tarde en el Departamento de Construcción. Como los que participasteis el año pasado, pues ya tendréis ese recuerdo, pero vamos, el Departamento de Construcción está en la primera planta del pabellón nuevo. Y bueno, cualquier duda que tengáis de aquí a entonces, mi correo es mar.barbero@upm.es, podéis dirigiros a mí a lo que queráis, preguntadme las cosas que queráis. Y bueno, os invito también a dar una vuelta por la exposición que hemos montado en el pabellón nuevo con los ganadores de la edición pasada, de la 29ª. Entonces, bueno, que yo creo que puede ser también muy fructífera en cuanto a ver el tipo de desarrollo de los proyectos y demás, ¿no? Entonces, sin más, cualquier duda queda a vuestra disposición y cedo la palabra a Nicola Di Maso. Perdón, un poquito para añadir, aquí el 16 de marzo es la entrega de esta universidad, ¿vale? El 23 de abril
es la entrega de todas las universidades, a cada universidad con un poco la fecha según su programa. Y en mayo son los jurados y en primera semana de junio es cuando se hará la gala de entrega de premios. Esto quiere decir que todos los ganadores locales, aparte de poder acceder al premio final, a todos los ganadores locales de cada universidad se le invita a esa cena de gala donde se reúnen los ganadores de las 30 universidades, todos los jurados participantes, todos los coordinadores. Ahí tenéis un día muy bonito para juntaros con otros estudiantes y ahí se falla el premio. O sea que aparte de esos 6.000 euros, es interesante contar que todos estáis invitados ese fin de semana a participar en ese evento. Ya por adelantaros, ya que yo creo que es también importante, este año tendremos en el jurado a Alfredo, en el jurado internacional, así que para él también ha sido importante participar también no solo en esta conferencia, sino que luego tendrá la posibilidad de ver qué influencia han tenido sus mensajes en los proyectos, ¿no? Yo creo que es interesante. Bueno, sin más. Y una última cosita, y es que en la escuela, aparte de las bases que pone en la entrega digital, yo sí que pido que la entrega también sea en soporte físico, porque creo que para el jurado siempre lo agradece. Entonces, que también tengáis eso en cuenta, ¿vale? Pues nada, sin más. Hola, buenos días. Soy Nicolás Di Maso y os voy a presentar mis proyectos. Y os voy a presentar mis proyectos Caracoles en la aldea, que es un proyecto de viviendas colectivas en una de las aldeas del Portugal, que es la aldea de Paradiña, cerca de la ciudad de Oporto. El paisaje, el contexto es un contexto muy bonito, ya que se encuentra cerca del río Paiva. Perdonad. Vale, cerca del río Paiva, que deja un rastro muy importante dentro del paisaje. Es un paisaje de tipo montañoso, donde al mismo tiempo se asoma la aldea de Paradiña. Y esta es el área de proyecto donde se van a desarrollar las viviendas. Y bueno, esta es una imagen de la aldea de Paradiña como se encuentra ahora, con esas viviendas bastante viejas de piedras y en partes abandonadas. Y esta es uno de los recorridos que se llaman pasadizos de Paiva, que son recorridos de madera que acompañan el río en algunos tramos y que constituyen un punto de atracción y de mirada hacia el paisaje. Y lo que pretendía hacer el proyecto era solucionar un problema que hoy en día hay en muchas ciudades y muchos pueblos rurales, o sea, el abandono y el envejecimiento de la población a través de un nuevo tipo de vivienda que mantenga en un cierto sentido un carácter de intimidad y al mismo tiempo de colectividad y de condivisión. Y entonces las viviendas son exactamente como caracoles, o sea, son unidades que se pueden leer de forma independiente, pero como un organismo colectivo al mismo tiempo, ya que se asientan, se insertan en la topografía intentando respetar la topografía del lugar, la pendiente del lugar, y generando estas plazas intermedias con esas rampas y esos recorridos que en algunas formas recuerdan un poquito los recorridos que se encuentran ya cerca del río, y que donde hay zonas de deporte, pequeños huertos colectivos o zonas simplemente para contemplar el paisaje. Y al mismo tiempo los caracoles se pueden entender como unidades independientes porque dejan a través de sus cáscaras de hormigón la huella dentro de este contexto, relacionándose de manera fuerte con el paisaje alrededor. Entonces, ¿por qué lo he llamado caracoles? ¿Qué son caracoles? Son moluscos que tienen su cáscara y que de alguna manera se protegen a través de su cáscara del frío y de los agentes atmosféricos. Y dentro de esta cáscara, esos moluscos tienen un cuerpo que se extiende, se estira y se acorta al mismo tiempo para moverse y para vivir. Al mismo tiempo, estas características se retoman en este proyecto
proyecto donde estas viviendas presentan esta cáscara de hormigón, que es el elemento fijo y que deja la huella arquitectónica dentro del paisaje, y dentro del cual, gracias a la flexibilidad de los elementos Pladur, se puede modular la vivienda hasta generar 5 tipologías de viviendas que van de una más pequeña a una más grande. Y también las cáscaras tienen un techo que puede variar de inclinación para disfrutar de manera mejor de la luz solar, y al mismo tiempo para relacionarse de forma casi fundiéndose con el paisaje, que, como he dicho, es un paisaje montañoso que tiene esos signos, esos rastros muy fuertes, y al mismo tiempo también dejando los muretes de piedra, que son una otra característica de este paisaje, integrándolo dentro del proyecto. Y bueno, las viviendas, como he dicho, son 5 tipologías. La más pequeña presenta una parte de ingreso y un pequeño patio, que es una parte muy importante porque es la parte que quizás da más intimidad a la vivienda. Es como un pequeño jardín desde el cual se puede subir hasta las terrazas superiores, que en vez son el elemento mirador y que se relaciona visivamente con el paisaje, de manera que esta cáscara no sea solo una cáscara protectiva, sino que vuelve a ser como un marco que mira al paisaje. Y bueno, esta, por ejemplo, es la vivienda más grande, que disfruta casi de todos los módulos a disposición y que deja también aquí la terraza. Es importante decir que la modulación, este concepto de flexibilidad, está hecho para que cada unidad familiar puede decidir en base a sus recursos y sus necesidades de ampliar o al mismo tiempo disminuir la extensión de la vivienda, e incluso esa cáscara puede dejarse así, sin nada dentro, siendo simplemente un marco que mira el paisaje, una zona de contemplación hacia el paisaje. Y esa cáscara, como he dicho, es una cáscara que al mismo tiempo recoge algunos recursos para la captación de la luz solar, para la ventilación, porque uno de los retos era lo de construir una vivienda pasiva. Y al mismo tiempo también el mobiliario, todo está hecho para que sea flexible, para que se pueda extender y al mismo tiempo para que se pueda quitar. Y aquí podemos ver algunos los detalles de los elementos Pladur y de la cáscara de hormigón. Las zonas comunes, que son una sala gourmet, un restaurante, biblioteca, cocina y otras, son zonas que mantienen la misma característica y que presentan esas cáscaras que un día en futuro pueden volver a ser otras viviendas o pueden cambiar función. Y hay pequeños elementos modulares, hay elementos que de cualquier forma se pueden quitar y poner. Y concluyo con esta última imagen, que es el concepto de este marco, de esta conexión visual que se genera con el paisaje, pero no solamente con el paisaje, sino también con todas las demás viviendas, para que este proyecto sea un proyecto de viviendas colectiva, que más que una vivienda colectiva yo he entendido como un organismo colectivo, un organismo que puede mirar dentro de su intimidad, de la intimidad hacia el paisaje y al mismo tiempo dentro de la colectividad de las demás viviendas. Y con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, y ahora doy la palabra a Juan Carlos Garrado. Juan Carlos Garrado es uno de los componentes del grupo, ¿no? Que no me acuerdo, Pedro Paredes, sí. Pedro Paredes, no me acuerdo de tu compañero. Pedro no ha podido estar porque estaba fuera de España, entonces Juan Carlos ganó en la 27ª edición. Sí, justo. O sea, hace 3 años en esto, o sea que os invito a que en la próxima edición tengamos un nuevo ganador de premios
del Premio de Solución Arquitectónica. Pues perfecto, bueno, pues como has dicho, gracias Mar por la introducción. Como ha dicho Mar, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de presentarnos en la 27ª edición y bueno, o sea, pasamos la fase local y tuvimos la suerte de poder ser ganadores de la fase nacional internacional entre Portugal y España, entre las 33 universidades. Y bueno, siempre es un honor poder haberse traído otra vez el premio a la escuela, ¿no? Por cuarta vez, yo creo que está... Entonces, o sea, nos sentimos orgullosos de eso también. Bueno, estas son fotos de la ceremonia. Básicamente lo que se pretendía en ese momento, con el enunciado de Pladur, era trabajar sobre una de las islas de Oporto. Y cuando hablaban de isla no se refiere a una isla que pudiese estar en el Duero, sino que era una agrupación multifamiliar de crecimiento informal que se había desarrollado digamos, en los patios traseros de las viviendas de clase media del centro de la ciudad y que, bueno, pues que no estaban regularizadas. Entonces, bueno, hay una página, creo que era por aquí esta página, se llamaba habitaroporto.org, que es bastante interesante porque lo que pretenden es precisamente la regularización de estos espacios en la ciudad de Oporto, ¿no? Entonces, bueno, o sea, lo primero que se partía de una cartografía del lugar. Normalmente estas islas solamente tienen, como son los patios traseros de esas viviendas, solamente tienen como un acceso que da como a la calle, entonces de alguna forma son como invisibles a lo que es pues el turismo o los viandantes de la ciudad de Oporto. De esta forma, bueno, pues lo que hicieron fue cartografiar las viviendas de ese asentamiento informal en las que, bueno, pues se consideraba que estaban en unas condiciones buenas, que son las verdes, y las que tenían con unas condiciones que necesitaban una rehabilitación urgente. En base a eso, bueno, pues, o sea, hay muchas formas de abordar concursos, bueno, eso lo sabréis seguramente, y nosotros en esta decidimos atarnos lo máximo a la realidad, lo máximo posible. Evidentemente el resultado no iba a ser algo, no lo sé, o sea, algo muy complejo, muy, no lo sé, era mucho más simple. Lo que queríamos es que de verdad este proyecto se pudiese llegar a construir en un determinado momento y bueno, que fuese una de las soluciones para esta isla o para cualquier otra de las que hay en la ciudad, ¿no? Bueno, aquí son las condiciones, bueno, son condiciones muy insalubres, tienen una muy mala iluminación, hechas con materiales bastante variopintos y bueno. De esta forma, bueno, llegamos a los 4 paneles que presentamos en el concurso y bueno, esto es más o menos lo que era la idea principal de la intervención, ¿no? Entonces, primero partimos de una premisa que es el antitábula rasa, o sea, frente a esa idea naif de eliminar todo lo que hay dentro y volver a construir, lo que hacemos es respetar al máximo lo que son esas propiedades adquiridas por los residentes. De esta forma, lo que se hace es una sección simbiótica entre dos estratos sociales y socialmente económicos completamente diferenciados, ¿no? El primer estrato es el de los residentes y el segundo, que es el que está en la parte de arriba, es uno dedicado a estudiantes de esa ciudad de Oporto y que de alguna forma puedan ayudar económicamente a pagar no solamente lo que es mediante la renta, a pagar básicamente lo que es toda la intervención, sino también a ayudar económicamente a las familias que, claro, o sea, son familias que tienen graves problemas económicos, ¿no? Bueno, aparte de esto, lo que se produce es que, digamos que se produce una incrementalidad dentro de una densidad constante a lo largo de toda la isla. ¿Esto qué quiere decir? Pues dado que el tamaño es muy reducido, lo que se hace es condensar al máximo y que las viviendas y las familias puedan crecer a lo largo de sus necesidades a lo largo del tiempo dentro de esa vivienda. ¿Cómo se haría esto? Bueno, pues se haría, por una parte, invadiendo de alguna forma en el futuro, cuando estén más estabilizadas económicamente, parte del estrato superior que era el dedicado al de los estudiantes, que era ese soporte económico inicial. Y bueno, pues no sé, o sea, podría hablar un poquito de la construcción, o sea, lo que se hace es retirar por una parte los tejados y las cubiertas de todas las viviendas, todas las tejas que se pueden reaprovechar y reutilizar para su uso posterior, bueno, pues son todas almacenadas, de esta forma bueno, es mucho más económico y lo que se hacen es consolidar y agrupar todos los muros
¿no? A través de un gran funcho de... Esto no sé si tiene... A través de un funcho de borde, sobre el que posteriormente se producirán los anclajes de la estructura de madera, ¿no? Que se hacen como con unos pórticos repetitivos de madera que son instalados, bueno, o sea, se lleva evidentemente la madera y son fabricados in situ, pero que son muy sencillos y que no necesitan una mano de obra muy especializada para poder hacerlos. Y sobre esos pórticos son los que se añaden después esas cajas que son esa ampliación de la vivienda dedicada hacia ese estrato, ¿no? De los estudiantes. Y por último, bueno, pues se añaden la cubierta con las tejas anteriores y tal. Entonces, no es un concurso, no lo planteamos, ¿no? como un resultado como muy espectacular, sino que fuese realmente un resultado que se pudiese construir y que fuese realista con la situación económica de estas familias. Bueno, yo creo que ya... Muchas gracias. Destacar, antes de terminar, ¿no? que sobre todo que tengáis muy en cuenta las bases del concurso, que son fundamentales, y luego dentro de esa complejidad de nuestra profesión, ¿no? Pues también esa delicadeza muchas veces en saber jugar, ¿no? Con los condicionantes del lugar, ¿no? Entonces, en el caso de Nicole era muy claro, el paisaje era el gran dominante, ¿no? el gran elemento, ¿no? En el caso de Juan Carlos, el gran elemento, y de hecho el jurado lo que valoró mucho era que justo la componente, o sea, el no hacer tabla rasa, el no eliminar todo lo previo, sino intentar recuperar aquello, intentar ponerlo en valor, ¿no? Y también tener una componente social que al final está muy ligada a la arquitectura. Los arquitectos tenemos una componente social fundamental, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, ¿no? Esa parte humanística que realmente es clave, ¿no? Es muy importante en nuestra profesión, ¿no? Entonces, también que lo tengáis en cuenta, ¿no? Y que no lo olvidéis. Pues muchísimas gracias a todos y suerte. Muchísimas gracias.